Esta semana con un informe muy revelador sobre el accionar de la dictadura militar, sobre grupos económicos que no pensaban como ellos y la dictadura no los quería. Desde hace varias semanas, y sobre todo a raíz de los 39 años que el 24 de marzo pasado se cumplieron de la dictadura militar, comenzamos a hacer informes especiales aquí en Minuto 1. Muchos de ellos lo hemos titulado Las causas olvidadas, las causas que lamentablemente hoy la justicia argentina, vaya a saber por qué, no impulsa o tapa. Y en esto de investigar, que le hace muy bien al periodismo, de no olvidar sobre todo lo que pasó durante la pasada dictadura militar, como muchos pretenden olvidar, pusimos a la luz, en un primer momento, algo que sorprendió muchísimo. Un libro escrito en primera persona, tal vez por el más atroz de los torturadores que tuvo la dictadura militar, porque lo hacía en persona. El ex jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, el general Ramón Camps, un libro que narraba en primera persona todo lo que la dictadura había perseguido a la familia Greiber. Con lujo de detalle. ¿Se acuerda? El poder de las sombras, ese libro que en primera persona Camps narra cómo la dictadura persiguió a la familia Greiber, cómo los secuestró, los ardíes que utilizaba el propio Camps para ir en persona a él a secuestrar a alguno de los integrantes de la familia Greiber. ¿Y cuál era el objetivo final? Apoderarse, como lo hicieron, de todos sus bienes, incluido papel prensa. Eso fue incorporado ya a la justicia por la propia familia de Lidia Papaleo. Y este lunes, también con la colaboración de colegas de ámbito financiero, a quienes le agradecemos la participación, mostramos un testimonio que realmente causó mucha conmoción. Videla, el ex dictador, hablando ante un grupo de periodistas el 19 de abril de 1977, anunciando ese 19 de abril de 77, lo que se sabía desde en esa época, varios días antes, que 6 integrantes de la familia Greiber habían sido secuestrados por la dictadura, detenidos ilegalmente. Y ese día Videla los ponía a la luz, los sacaba a la luz y los pasaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Ese mismo día se traspasó en su totalidad papel prensa. Vamos a recordar, porque está el subsecretario Luis Alén, con él vamos a hablar sobre este informe y cómo ha sido incorporado, que esto es lo importante, lo que vamos a recabar hoy, cómo este informe ha sido incorporado ya a la causa papel prensa. Lo recordamos. Bueno, enseguida vamos a tratar porque estamos con un problema técnico. Pero en este informe, allí lo ve hablar a usted a Videla, Videla sacaba pecho, supuestamente frente a periodistas, daba una arenga que parecía que le estaba hablando a cuadros del ejército y no a periodistas, donde hablaba de los objetivos que perseguía el régimen y lo que habían logrado en la lucha contra la subversión. Indicaba que habían comenzado una investigación que no iba a parar hasta las últimas consecuencias sobre la familia Greiber. Luis Alén, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? El mismo día que después se concreta el traspaso de las acciones. Lo que tiene interesante ese día además es ver la tapa de Clarín. La tapa de Clarín ese día tenía una solicitud donde Clarín informaba a la población que habían comprado papel prensa con acuerdo de la Junta Militar. Claro, porque recordemos, también lo mostrábamos en el informe del lunes, que ya la Junta Militar, a través de las actas secretas, había tratado en noviembre del 76 el tema. En diciembre. El acta 14. Exacto. Creo que es. Había aprobado y después hacen esto en abril, ¿no? Exactamente, en abril, cuando ya se habían cumplido todos los otros pasos, porque papel prensa tenía que quedar afuera del resto de los bienes del grupo Greiber. Cuando detienen a todos los integrantes, también los incluyen en el acta de responsabilidad institucional, claro,
y a partir de ahí sus bienes quedan interdictos y pasan a ser propiedad de la Conarepa. Con la Conarepa, entonces, no podía haber entrado Papel Prensa. Papel Prensa quedó afuera de eso porque se había hecho el negocio supuestamente antes. Claro. ¿No? A ver, ahora sí, vamos a recordar porque la verdad vale la pena. Impactó mucho, impactó mucho escucharlo a Videla. Escuchamos de nuevo, vamos. El llamado caso Greiber es algo importante, trascendente, espectacular, pero es una parte de un todo al cual nos hemos de referir luego en particular, que es la subversión. Señores, tengan ustedes la más absoluta seguridad y ruego que por intermedio de ustedes lo transmitan a quienes forman opinión a través de ustedes, que es decisión irrevocable de las autoridades militares, en este caso, y las políticas también, llevar este caso hasta sus últimas consecuencias. ¿Por qué persiguieron? ¿Únicamente por Papel Prensa persiguieron a la familia Greiber? No, ahí se se apoderaron. Hay una serie de cuestiones vinculadas, ¿no?, con la persecución al grupo Greiber, entre las cuales no es la menor, que era un grupo integrado en su mayoría por personas de origen judío. Es decir, lo de ese Rafael Janover, cada vez que tiene la posibilidad, que una de las cosas que siempre le dijeron es que un grupo judío no podía estar al frente de una empresa que produjera papel para periódicos. No podía permitirse. Bueno, ahí había un componente de antisemitismo también vinculado, ¿no? Claro, justamente ahí el lunes lo que decíamos en el informe, que esto lo cuenta, pero yo lo digo y quiero que usted también lo sepa, todo esto está comprobado y obviamente esto es un testimonio muy revelador, ¿no? Pero también en el libro del periodista José Ignacio López, claro, sobre Héctor Mañeto, el hombre de Clarín, ahí el propio José Ignacio López cuenta, detalla, con anuencia obviamente de Mañeto, de una reunión que mantiene Mañeto en el edificio Libertador, sí, sede del comando en jefe del ejército en esa época, con las capas medias. Para justificar, es decir, ese libro también está ofrecido como prueba y en especial esa parte, porque ahí López hace mención a un alto ejecutivo de Clarín que era el que había hecho el vínculo. Ese alto ejecutivo se llama Reinaldo Juan Gregorio Bandini, fue jefe de redacción de Clarín y era profesor de la Escuela de Guerra, uno de los que predicaba el exterminio de la subversión en aquella época. En el año 77, 78 daba clases para Luciano Benjamín Menéndez y para toda esa gente. Ese es el vínculo que le permite a Mañeto ir y hablar y convencer a la alta oficialidad de lo bueno que era que Clarín se quedara con Papel Prensa. Claro, porque le sugieren que vaya para tocar la fibra nacionalista de los medios mando del ejército. Idea rara del nacionalismo, pero bueno, hay cosas peores. Pero eso lo dice en el libro. Sí, eso lo dice López en el libro, escrito en una época en la cual seguramente no pensaban que todas estas cosas saldrían a la luz e iban a ser investigadas. Hoy el libro es una pieza de difícil hallazgo, como es también de difícil hallazgo el libro que escribió en su momento Guillermo Patricio Kelly, que se llamaba Noble Imperio Corrupto, ¿no?, donde incluso había transcripciones de las cartas donde este señor Bandini, que después se pelea con Ernestina, le reclamaba, decía, yo que le le traje a los chicos, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué han decidido ustedes, la Secretaría de Derechos Humanos, presentar el informe que nosotros hicimos el lunes? Porque viene a la justicia. Viene a corroborar todo lo que nosotros venimos denunciando desde un primer momento. Nosotros venimos diciendo que esto fue todo un acto continuado, es decir, desde que empiezan las amenazas y las presiones sobre el grupo Greiber, después de la muerte de David, hasta la firma de la sesión el 2 de noviembre del 76, todo en un clima de amenazas, de presiones que lo relataron Lidia Papaleo y Hanover muy claramente. No vale la pena repetirlo, hasta que comienzan las detenciones, que son mucho más de 6 y que además incluyen un desaparecido, Edgardo Sajón, que había sido el secretario de prensa de Lanuse. Bueno, el propio Lanuse, quiero decir, yo estuve repasando, bueno, claro, yo estuve repasando, que es muy interesante, el libro, los diarios del juicio de la Junta Militar, donde incluso nosotros, estando en Canal 13, hicimos un
realmente un trabajo a los 20 años del juicio de la Junta con todos los integrantes, y para ese trabajo precisamente sacamos la declaración de Lanusse ante la justicia, donde Lanusse habla del secuestro de Sajón, y donde el propio Lanusse dice: lo secuestraron a Sajón por la relación con los Greiber y por la causa papel prensa. Claro, a Timerman también. Sajón trabajaba junto con Jacobo Timerman, claro, en el diario La Opinión. La Opinión, la mitad era de David Greiber. Si eso era conocido, como también otro diario que también se llamaba La Opinión, pero de Trenkelauken, que era propietario del señor Juan Ramón Nazar, que era vicepresidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, que estuvo en Puesto Vasco también. Hubo una enorme cantidad de gente que fue detenida por ser periferia de los Greiber o por tener alguna vinculación. Claro. Entonces, en ese caso, era mucho más allá que el interés solamente de tener papel prensa. Papel prensa era estratégico para la dictadura en tanto y en cuanto le garantizaba que esos 3 diarios que se quedaron con la empresa fabricante de papel les iban a crear opinión pública. Lo que dice Videla claramente en ese reportaje: transmítanle a los que forman opinión todo esto. O sea, está dándole indicaciones. No, y además ahí decir, ¿no? Es muy interesante en el informe que elaboramos el lunes, la parte del general Villarreal, que era la mano derecha, claro, de Videla, el secretario político de la Junta, cuando Villarreal admite en un diálogo con María Seoane para el libro El Dictador, que hizo María Seoane con Vicente Muleiro y Guido Braslavsky, que la Junta estaba dividida, que Videla quería justamente que Papel Prensa vaya para Clarín y La Nación y que Macera tenía otro grupo, ¿no? Bueno, y sugería, Villarreal sugería, ¿no? Que fue el capitán de navío Alberto D'Agostino, que hace un informe bastante negativo sobre la posible participación de los diarios, que Videla no le da la más mínima intención. Y también es interesante no solo toda la participación de Villarreal en eso, sino en los audios que le dio otra periodista, Graciela Moscowski, que escribió un libro también sobre el tema de Clarín. Sí, escribió el libro sobre Timerman, Graciela. Exactamente, Villarreal reconoce que la Junta decidió que Papel Prensa fuera para los diarios. Eso también está aportado como prueba. Ahora estamos bastante esperanzados porque la Cámara ha abierto el recurso que presentamos junto con el fiscal, las querellas, y ha fijado audiencia para el día 21, para que cada uno exponga sus fundamentos, y esperamos que después de eso decida que tienen que prestar declaración indagatoria Héctor Mañeto, Ernestina Rea de Noble, Bartolomé Mitre, Guillermo Gaiza Paz, etc. ¿Y se puede está encuadrado como crimen de lesa humanidad? Está encuadrado como crimen de lesa humanidad de que los fiscales de La Plata pidieron la incompetencia y su remisión a la justicia de capital, y de que el juez Rafecas no aceptó su competencia también. Claro, con todos los elementos reunidos, con lo que usted ha hablado, con los libros aportados, con los testimonios de Videla hablando ya, las actas de la Junta, ¿cómo entiende usted que el juez federal Ercolini diga que no tiene elementos? Es incomprensible, ¿no? Cuando otros jueces, frente a menos pruebas, ya 5 años, es decir, a veces es asombroso, ¿no? Cuando todos reclaman la celeridad de la justicia, esta cosa lleva 5 años y 5 de los imputados originales muertos. Recién ahora un fiscal pide las indagatorias y lo tenemos que llevar a la Cámara. Entre paréntesis, tuvimos la Secretaría, y esto es casi una primicia para ustedes, ha presentado una recusación del fiscal de Cámara, Germán Moldes, por una cuestión bastante básica. Moldes, en declaraciones públicas hace poco tiempo, dijo que él fue víctima de la dictadura, que fue picaneado y torturado. Nosotros no queremos que nadie después diga que alguien que fue víctima opinó de esta o de aquella manera. Entonces, por el bien del proceso y de las debidas garantías que tiene que tener, hemos presentado su recusación, ¿no? Bueno, y esperan entonces que ahora sí la causa Esperamos que la Cámara resuelva como tiene que resolver, que diga nada más que esta gente que fue imputada hace 5 años, tiene que prestar declaración indagatoria, que es además su acto de defensa, ¿no? Donde pueden decir lo que quieren. Si es que quieren, que además se tienen que clarificar. Claro, y que se tienen que clarificar estas situaciones, se clarifican justamente en estos procesos, como aparte de eso, hacer memoria, ¿no? Es decir, porque todas estas cosas que ustedes ponen al aire, que fueron cosas que ocurrieron en aquel momento, refrescan la memoria de los argentinos y ponen en claro cuál fue la actividad criminal de una dictadura que no fue militar solamente, sino civil sobre todo, y que favoreció los intereses de quienes hasta ahora se han hecho propietarios de la palabra y últimamente hasta del espacio público, como vimos en estos días, ¿no? Bueno, gracias, Luis.